Sean todos bienvenidos a este su canal BG News RD. Vamos a ver ahora lo que dice la Corte Penal Internacional luego de que Trump la sancionara por sus decisiones con relación a Netanyahu y otros dirigentes de Israel. Donald Trump de sancionarla por sus acciones contra dirigentes israelíes y se comprometió a seguir impartiendo justicia en el mundo. Ayer, recordemos, Trump firmó una orden ejecutiva para sancionar a la CPI por sus acciones contra Estados Unidos y sus aliados, como Israel. La Corte ya había sido criticada en Estados Unidos por emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, recibido esta semana en la Casa Blanca, y el exministro de Defensa Yoav Gallant. Según los jueces de la Corte, hay motivos razonables para sospechar de ambos de la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la guerra de Gaza, lanzada por Israel en respuesta al ataque terrorista del 7 de octubre de 2023. Una semana puede ser mucho tiempo en política y uno puede pasar de ser una persona de Estado respetada a ser un criminal de guerra. La política cambia y las órdenes de arresto son para siempre. Así que tienen ventajas sobre la política en ese sentido. Queremos profundizar en esta materia y para ello conectamos con mi querido colega Amir Valle, experto en política internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Amir, Estados Unidos sanciona a la Corte Penal Internacional, prohíbe la entrada al país a los directivos, empleados y agentes de la CPI, así como a sus familiares más cercanos y a cualquiera que haya aportado su ayuda a los trabajos de investigación del alto tribunal. ¿Son vinculantes estas medidas adoptadas por Estados Unidos? Mira, primero tendríamos que analizar para ver si son vinculantes o no, qué tipo de medidas se está tomando. Y la principal, hay tres tipos de medidas, ¿no? Está una medida que es generalmente de inhabilitación, las medidas financieras y las medidas de bloqueo. Eso establece un marco bastante cerrado para la vinculación o no de estas medidas. En principio son vinculantes para Estados Unidos, porque hay que recordar algo que sí creo que debemos tener en cuenta, y es que es el hecho de que Estados Unidos, China, Rusia e Israel no aceptan la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y ya eso les da de algún modo un margen de acción que no tienen los otros 125 países que sí son firmantes del Pacto de Roma, que es los que reconocen la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para cualquiera de las gestiones que hace usualmente. Por esa razón, estas medidas van a ser vinculantes de acuerdo a cada tipo que sea dentro de Estados Unidos. Estamos viendo medidas contra, por ejemplo, funcionarios de la Corte Penal Internacional, de medidas migratorias en este sentido. Va a haber también limitaciones financieras. El voto mayor, digamos, el peso mayor de estas medidas generalmente está en el hecho de lo que significa que Estados Unidos, un país que es seguido por muchos otros países, decida inhabilitar a la Corte Penal Internacional, sancionarla y tomar medidas contra funcionarios específicos. Hay que ver hasta qué punto otros países firmantes del Tratado de Roma también hacen caso de esta sanción. Pero hay que recordar que no es la primera vez que esto pasa. Hace unos años Estados Unidos también sancionó a la Corte Penal Internacional por estar investigando los crímenes del ejército en Afganistán. Pero también hace poco vimos que la Corte Penal Internacional sancionó a Rusia, a Putin, y ahí está, no ha pasado absolutamente nada, y lo mismo ha pasado con China, y el caso más reciente es el caso de Netanyahu en Israel. Es decir, lo vinculante depende de la aplicación y básicamente de hasta qué punto esas medidas que toman estos países no afectan el trabajo internacional de la Corte Penal Internacional, en la cual de pronto digamos, si ellos se ven limitados para entrar a investigar crímenes de guerra o los casos de genocidio, etcétera, etcétera, si sienten limitaciones en su ejercicio, para lo cual han sido creados, entonces sí entraría otro proceso que ya es más legal contra el país que está emitiendo las sanciones. Hay muchas, es decir, no es tan sencillo y por eso mucha gente dice que esto no va a pasar de más, porque ya ha habido otras experiencias de sanciones
y de críticas contra la Corte Penal Internacional que sencillamente no han terminado en nada, salvo en sí, como ha reconocido la propia Corte, en limitar determinados, o sea, en poner determinados límites a su ejercicio profesional. Y Amir, este viernes, como era de esperar, la Corte Penal Internacional condenó las sanciones impuestas por Estados Unidos. Y me pregunto, ¿qué margen de acción tiene la CPI? ¿Qué más puede hacer? Mira, la CPI pertenece a ese grupo de instituciones que se dedican a legislar las leyes internacionales en este sentido. No es una institución con la cual tú puedas decir, emitieron un veredicto y automáticamente ese veredicto se aplicó en el país X, el país que sea que haya sido analizado, ¿no? Ahí lo vemos, repito, ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Israel, que han sido condenados por la Corte Penal Internacional en determinados momentos, han recibido ningún tipo de acciones reales contra eso. Lo cual habla, y es algo que quizás sí habría que analizar bastante más en profundidad, de si realmente la Corte Penal Internacional, sus investigaciones y sus determinaciones son válidas para la legislación internacional y para vamos a decir, el control de las naciones que son firmantes o no firmantes del Pacto de Roma. Lamentablemente, mucha gente dice que la Corte Penal Internacional, igual que Naciones Unidas, igual que algunas otras instituciones internacionales, son instituciones donde la gente va, se sienta, hace un análisis, da un dictamen y todo queda ahí, en la palabra, no hay una aplicación real. Ese es el gran problema que tiene la Corte Penal Internacional, pero tampoco podemos quitar su papel. Es importante que exista este organismo precisamente porque son los encargados de analizar legalmente, jurídicamente, de acuerdo a los derechos internacionales, de acuerdo a las normas del comportamiento diplomático internacional, cuál es la acción que debería tomarse contra un país que comete determinadas violaciones. Pero lamentablemente se ha demostrado a lo largo de la historia de la propia institución que en cuanto a la operatividad y la aplicación de sus dictámenes hay mucho que trabajar, mucho todavía, y hay mucho que esperar. Claro, ¿te parece, Amir, que pongamos todo esto un poco en contexto? Porque la CPI es relativamente nueva, se creó en 2002, como bien lo mencionabas, a través del Estatuto de Roma. Y claro, como ya lo mencionabas, el objetivo es procesar a los responsables de atrocidades en el mundo. Me refiero a crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de agresión. Actualmente la Corte cuenta con 124 Estados miembros y aunque está respaldada por la Asamblea General de la ONU, funciona de forma independiente, lo que es crucial. Hasta el año 2022, todos los acusados por la CPI eran africanos, hasta que Rusia lanzó una invasión a gran escala en Ucrania y la atención finalmente se desvió de África. Porque desde ese momento la mayoría de las órdenes de detención dictadas por el tribunal fueron contra ciudadanos rusos, incluso contra el propio presidente Vladimir Putin. En ese momento, líderes y funcionarios de Occidente aplaudieron la medida, hasta que el siguiente en la lista fue el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Estados Unidos incluso dice estar dispuesto a enviar tropas para impedir que cualquier Estado miembro de la Corte Penal Internacional detenga a Netanyahu e intente enviarlo a La Haya. Por eso nos preguntamos, ¿cómo se puede hablar de justicia internacional si solo algunos pueden ser procesados? Y vuelvo contigo, Amir, para seguir conversando sobre esto, porque me pregunto, ¿qué implicaciones tiene para la CPI las sanciones estadounidenses, considerando, como recién mencionaba, el rol que juega para perseguir a los criminales de guerra en todo el mundo? ¿Le quita esto legitimidad a la CPI? ¿Cómo lo ves tú? No le quita legitimidad, pero sí lo limita completamente. Hay que recordar algo, Nicole, tú has mencionado algo que es muy interesante, y es que justamente los países que no son firmantes o sea, 3 de los países que no son firmantes del Pacto de Roma, este pacto que reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, los mismos que vetan prácticamente todas las resoluciones que la mayoría de los países del mundo toman
si no les conviene. Es algo que realmente es muy triste y que da mucho que hablar sobre la efectividad de estos organismos internacionales. En el caso de la Corte Penal Internacional, sí hay que tener en cuenta algo, es decir, generalmente han funcionado cuando ha existido un consenso de países que se han puesto de acuerdo para llevar ante esos tribunales a determinadas figuras. Tú lo mencionabas, sobre todo de los países africanos, porque había un consenso general de que y entonces se daba órdenes de captura y persecución a nivel internacional, se cerraba a esa persona hasta el punto de que lograban, digamos, atraparlo y llevarlo ante la justicia. Ahora, eso nunca ha pasado cuando los países, estos grandes países que, repito, son del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, son los que rigen y determinan y tienen derecho a veto. Cuando estos países dicen no, automáticamente nada pasa. Y eso no es que pierdan legitimidad, porque todo el mundo sabe que se está cometiendo un acto de injusticia mayormente, pero sí los limita y lamentablemente, hay que decirlo también, hace que se cuestione la existencia de este tipo de instituciones. Claro, dices que la CPI está limitada en sus funciones y ¿crees que estamos percibiendo el fracaso de la CPI? ¿Es el comienzo del fin o es un poco alarmante decir eso? Yo creo que es alarmante desde un punto de vista, pero tampoco es errado, Nicole. Sobre todo porque Estados Unidos, hay que recordar lo que ha pasado en los últimos tiempos, sobre todo en el primer periodo de Trump, cuando él empezó a quitarle financiamientos a un grupo de instituciones internacionales. Ahí se armó el caos, hubo que de algún modo buscar determinados modos de resiliencia para tratar de continuar operando, y eso también le puede pasar a la Corte Penal Internacional. Depende del grado de financiamiento que se le quite, y además hay algo que es muy simple: la mayoría de las instituciones internacionales tienen sede en Estados Unidos y se le está impidiendo a funcionarios vinculados a estas investigaciones entrar a territorio norteamericano, con lo cual se limita también el alcance de todo tipo de investigación. Hay que ver hasta qué punto, repito, el resto de los países que forman parte de este tratado apoyan o deciden hacer el de la vista gorda con lo que está haciendo Donald Trump ahora. Porque de ellos depende, por un lado, una parte del financiamiento y por otro lado, el apoyo real que necesita la Corte Penal Internacional con cualquiera de sus dictámenes ante digamos, la ley internacional, el derecho internacional y las instituciones internacionales. La validación de sus dictámenes ante las instituciones que deben aplicar y que deben trabajar en esa aplicación. ¿Y qué reacción se puede esperar de los demás países que mencionas que firmaron el Tratado de Roma? ¿Qué crees que podría suceder en los siguientes días y semanas? Yo soy muy pesimista al respecto, teniendo en cuenta las experiencias de lo sucedido, por ejemplo, con Trump mismo, con Putin y con Netanyahu, es decir, tres grandes figuras que han sido de algún modo condenadas y sencillamente no ha pasado nada porque, repito, yo dije ahorita, hay muchos de estos países que para evitarse todo tipo de problemas sencillamente hacen la vista gorda, como decimos nosotros en América Latina, es decir, miran hacia un lado y deciden seguir y dejar que todo siga funcionando tal cual. Porque al final todo el mundo dice, bueno, es una institución legal independiente que no tiene por qué ser totalmente apoyada si no me toca, ¿no? Es algo que es muy egoísta en la política internacional, pero también muy aplicable. Habrá que ver, repito, todo depende de qué posición toman ellos. Yo pienso que no va a pasar más allá de lo que ha sido hasta hoy. Una condena que va a afectar mucho el trabajo físico, el trabajo profesional de estos colegas del derecho internacional, de la propia institución. Ellos no se van a detener, está claro que no se van a detener, van a seguir documentando todos los crímenes de guerra, todos los casos de genocidio, todos los casos de crímenes de lesa humanidad, que es, digamos, uno de los tópicos fundamentales de esta institución, pero repito,
va a quedar solamente en el papel, en la condena, como bien decía el colega al inicio. Esa ley no prescribe, una vez que tú entras dentro de esa condena, esa ley se queda por mucho tiempo, aunque cambies, pero la aplicación es la que hay que perseguir y lamentablemente la Corte Penal Internacional no es la encargada directamente de eso. Por eso también, de algún modo, está limitado a la investigación, a el establecimiento de los casos, al esclarecimiento de determinados problemas y fenómenos internacionales que deben ser legalmente procesados. Pero al final los aplicantes no son ellos mismos como tal. Claro, vamos a estar muy atentos a cómo sigue evolucionando este nuevo revés entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional. Cabe destacar que este viernes Israel felicitó al mandatario estadounidense Trump, calificó las acciones del Tribunal de inmorales, de antisemitas, de ilegítimas. Por su parte, el Consejo Europeo calificó el decreto como una amenaza para la independencia de la CPI y bueno, vamos a ver cómo siguen reaccionando los demás miembros, esos 125 miembros del Estatuto de Roma. Amir Valle, experto en política internacional, colega mío aquí en Deutsche Welle, muchísimas gracias por esta interesante entrevista.